Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Con tu licencia, soberano Señor sacramentado, el próximo domingo celebraremos la fiesta de Pentecostés. Y es lógico, pues, que dediquemos un ratito de oración de este retiro espiritual al Espíritu Santo. Pero comento, pues, simplemente una experiencia, que es el gran desconocido, decía San José María y otros santos, el gran olvidado. Pero a la hora de buscar material, me he visto abrumado. Hay mucho material sobre el Espíritu Santo, pero por supuesto hay que buscarlo. Hagamos el propósito, ayudados por Jesús, Eucaristía, ahora que hacemos oración junto a Él, para que nos dediquemos en parte, si no en todo, a preparar la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, el próximo domingo. Así reza la plegaria que se incorpora en la misa del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don de los dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Y dice más, ven, dulce huésped del alma, descanso en nuestro esfuerzo, tregua en nuestro duro trabajo, brisa a las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta los duelos. Bueno, pues vayámonos a la comunidad primigenia de la Iglesia, aquellos apóstoles a los que les ha ido el Señor a los cielos. Habían pasado 40 días después de la resurrección de Cristo conversando con Él, viéndolo, tocándolo, oyendo que insistía en aquellos puntos capitales de sus enseñanzas, y por supuesto que ellos han de haber podido hablar también sus cosas importantes personales. En fin, estaban con Jesús. Aunque el Evangelio es breve, explica de una manera clara la proximidad de Cristo. Recuerda que hasta les prepara pescado cuando salen ellos de la segunda pesca milagrosa. Él ya tiene fuego, pescado con fuego, panes, en fin. Hay delicadeza de amor. Y ellos estaban contentísimos. Por supuesto que habían ido dejando sus escudos espirituales, psicológicos, sus disfraces, sus escondrijos, dijéramos, ¿verdad? Y se habían presentado a Jesús con más claridad, todos reconociendo que lo habían dejado solo a la hora de la prueba. Pero Jesús les había dicho, os conviene que yo me vaya, porque si me voy, os lo enviaré. Él os arguirá de pecado. Esto puede ser en terminología moderna, ¿verdad? Como qué feo que le digan a uno que tiene pecado, pero no es así en el sentido espiritual, porque cuando a uno le indican lo que está mal en lo personal, pues tiene más facilidad de recomenzar y de rectificar y de reavivar el fuego inicial, porque lo que está mal va apagando el amor de Cristo. Entonces Él pues nos va a explicar lo que está mal y lo que está bien, porque dice, Él os explicará todo lo que yo os he enseñado. En fin,
Hay un montón de cosas preciosas que Jesús propone o predice con la venida del Espíritu Santo. En Galilea, en el último momento, cuando Jesús está como diciendo que se va a ir, le dicen, es entonces ahora que vas a establecer el reino. Y entonces se ve que no han entendido, porque no han recibido al Espíritu Santo por completo. Y entonces Jesús les dice que vayan a Jerusalén y que esperen. Y entonces se reúnen en el cenáculo con María, en el centro, pues, esperando la venida del Espíritu Santo. Y fíjate que hay un tiempo de espera, un tiempo de silencio, un tiempo de expectación que cada uno de nosotros tiene que revivir, porque es un don que se consigue con esfuerzo y, por supuesto, con entrega de Dios, pero Dios ayuda a aquel que se ayuda. Entonces aparece el Espíritu Santo como un viento impetuoso que invade toda la casa. En verdad conocemos bien esta escena. Se sienten ellos removidos por la fuerza del Espíritu. Aparecen sobre ellos lenguas de fuego. Un autor de espiritualidad dice que eran como leños vivos que ardían por dentro y que les salía la llama por fuera, ¿verdad? Estaban ardiendo en el Espíritu Santo. Y entonces comienzan a expresarse en diversas lenguas, y los judíos que estaban por las fiestas, porque llegaban para las fiestas, Pentecostés era una fiesta importante, y recordemos que los judíos habían sido por las diferentes invasiones de Tierra Santa como expelidos, entonces exiliados, dijéramos así, estaban esparcidos por todo el Mediterráneo, pero tenían la costumbre de llegar para las fiestas, y entonces esos que llegan de todas partes se admiran porque los oyen hablar en su lengua nativa. Y no son todos estos galileos, claro, pero es que están hablando las cosas de Dios. Y entonces, bueno, comienza una predicación que no ha parado desde entonces, ¿verdad? Que continúa dándose. Y el Espíritu Santo, decía un obispo ortodoxo en una reunión ecuménica, como un resumen precioso, decía, sin el Espíritu Santo, Dios está lejos. Cristo queda en el pasado. El Evangelio es letra muerta. La Iglesia, una simple organización. La autoridad, una dominación. La misión, una propaganda. El culto, una simple evocación. La vida cristiana, una moral de esclavos. Sin el Espíritu Santo. Pero dice, con el Espíritu Santo, el cosmos se levanta y gime con gemidos de parto, esperando a la manifestación de los hijos de Dios. Todo el cosmos, todo el universo, ¿verdad? Con el Espíritu Santo está esperando precisamente. El hombre lucha contra la carne. Cristo está presente. El Evangelio es fuerza de vida. La Iglesia es signo de comunión. La autoridad es servicio y perdón. La misión, Pentecostés, o sea, la venida del Espíritu Santo, la evangelización es repetir Pentecostés. La liturgia con el Espíritu Santo es memorial, es anticipación de la gloria del cielo. Comulgamos, ¿verdad? Y rezamos directamente al Señor, y aquí lo tenemos al lado en esta exposición litúrgica que es la bendición con el Santísimo Sacramento. Y termina, la vida humana queda divinizada, con el Espíritu Santo divinizada. Claro, pues esto nos anima a vivir con el Espíritu Santo para que Cristo no se nos quede en el pasado. O sea, la manera en que Dios eligió para hablarnos del Espíritu Santo es muy especial, dijéramos, porque utiliza los elementos comunes de la naturaleza: el viento, el agua, el fuego, el ungüento, el perfume. Y dice un autor moderno, Dios no necesita hablarnos con palabras, aunque también pueda hacerlo.
le basta con sus obras y con la secreta acción del Espíritu Santo en nuestras almas, moviendo nuestro corazón, inclinando nuestra sensibilidad o iluminando nuestra mente para traernos dulcemente hacia Él. Puede que en un primer momento, y esto es una cosa que todos lo hemos percibido en mayor o menor grado, puede que en un primer momento no seamos ni siquiera conscientes de ello. Pero el paso del tiempo nos ayudará a distinguir esos efectos en nosotros. Quizá nos hemos hecho más pacientes, o más comprensivos, o más alegres, o trabajaremos mejor, o valoramos más el amor, la amistad. En definitiva, con el Espíritu Santo amamos más a Dios. Pero habla así con el viento, del agua, el fuego, porque el Espíritu Santo es el amor del Padre del Hijo y del Hijo al Padre, y el amor, que es la operación más alta del ser humano, es difícil para nosotros de expresar. Acudimos a imágenes, ¿verdad? A metáforas. En los himnos, como que acabo de citar, pues se habla de agua viva, de fuego, de viento, de dulce huésped del alma, de descanso. Pero le dice, entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre, mira el poder del pecado, si tú no envías tu aliento. Bueno, pues Dios utiliza el viento, ¿verdad? Ese nombre muy importante del Espíritu Santo como viento. Dice, un viento impetuoso se apoderó de toda la casa. Y el viento espiritual, ¿verdad? Existe de dos formas, o esta comparación, ¿verdad? El viento exterior sopla y el viento interior es aliento íntimo, vida y ternura. Esto lo conocemos muy bien, ¿verdad? Entonces, claro, aliento íntimo, ternura. Claro, a Jesús, cuando se aparece en el cenáculo, dice, el día de la Pascua, Jesús sopló sobre los apóstoles y les dijo, recibid al Espíritu Santo. Es como una primera dación del Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando resucita Jesús, pero sopla. Y en Pentecostés es un viento impetuoso, ¿verdad? Ruah se dice que es una palabra hebrea muy onomatopeica, suena a viento, ruah, ¿verdad? Entonces, pero eso tiene un significado muy particular, porque el exterior, el viento exterior es fuerza, es poder de Dios. En la naturaleza, pongamos un ejemplo para los ojos de aquellos hombres, nada era capaz de sacudir al océano, excepto el viento que provocaba y provoca grandes oleajes. O sea, aparece como una fuerza irresistible, pero al mismo tiempo es interior. Ya digo, intimidad, respiración, vida, ternura, y es por lo que nosotros podemos hablar, tenemos voz, el suave soplo del Espíritu, ¿verdad? Bueno, pues esto quiere decir que el Espíritu Santo es fuerza de Dios y al mismo tiempo ternura de Dios, dulce huésped del alma. El Espíritu Santo da fuerza, coraje, sustento, ¿verdad? Estructura, pero también es principio interior, compañero de soledad, amistad íntima, ternura, cariño. Esto es del Espíritu Santo, es todo esto. Pero también decía que es agua, ¿verdad? Porque está diciendo, riega, sigo con la plegaria de la misa, riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor en el hielo, doma al espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero.
Entonces es agua. ¿Y el agua qué significa para nosotros? Bueno, significa calmar la sed, vida. Pero también es limpieza. Y también pensemos en el hombre agrícola de aquella época, es reverdecer de los campos. Y dice Jesús, aquel que tenga sed, venga a mí y beba. Y de él, del que venga y beba, manarán ríos de agua viva. ¿De qué está hablando el Señor? Del Espíritu Santo. De esa agua que nosotros entendemos bastante bien. ¿De qué está hablando el Señor? Y a la samaritana le dice, oh mujer, si tú conocieras el don de Dios, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva que salta hasta la vida eterna. Agua, ¿qué agua? El agua del Espíritu, el Espíritu Santo que es vida, limpieza, purificación, ¿verdad? Y el Salmo primero ya utiliza esta imagen porque todos lo recordamos. El santo, el justo, es como el árbol plantado a la vera del arroyo, cuyas hojas nunca se marchitan, siempre reverdecen y da a su tiempo fruto. El agua. Fíjate que todas son imágenes, ¿verdad? Pero también es fuego. Entonces aparece como fuego de purificación. Los apóstoles están ardiendo con llama que les sale por la cabeza, ¿verdad? Están siendo purificados. Entendemos que hay que quemar la basura con la fuerza del Espíritu, quemar lo que sobra, ¿verdad? San José María decía una jaculatoria, aparta, Señor, de mí lo que me aparte de ti. El fuego es calor en el frío. También es tremendo esto, ¿verdad? Cualquiera que haya estado en lugares fríos y se acerca a una fogata, es verdaderamente reconfortante. Y también significa fuego el entusiasmo. Los apóstoles, de hecho, acabaron entusiasmados después de la venida del Espíritu Santo y comenzaron a predicar. Aquellos que estaban encerrados con las puertas y ventanas tapiadas por temor de los judíos, la zona de Jerusalén era la zona de la tribu de Judá. Bueno, entonces tenían miedo y de repente se fortalecen, se ganan en convicción y con una fuerza imparable comienzan a hablar. Bueno, pero también el Espíritu Santo es unción y perfume. Vayamos a la antigüedad y recordemos las famosas unciones. En el Antiguo Testamento se solían ungir con óleo perfumado los profetas, los reyes. Acuérdate cómo unge Samuel al rey David, que le llega y le dice al Papa que vengan tus hijos a Jesé, y van pasando uno por uno, pues unos eran muy guapos, grandes, guerreros, y entonces si ninguno es, y no te queda ningún hijo, dice, sí hay uno, un muchacho que está cuidando las ovejas allá, pues velo a llamar y no nos iremos hasta que aparezca. Y entonces aparece David y lo unge Samuel, porque ese será el rey. Bueno, entonces, y también sabemos que el ungüento en aquella época significaba sanación, ¿verdad? Porque había pocas medicinas y hacían ungüentos con perfumes, pero con hierbas y sobaban, en fin. Todo esto es el ungüento. Y significa una consagración. Una consagración. Quedaban ungidos los profetas, los reyes, los sacerdotes, porque quedaban consagrados para servir a su pueblo. Entonces, estas atractivas, porque son bien bonitas cuando leyéndolas en la Escritura, unciones particulares eran como anticipación de la unción principal del Mesías, que significa ungido. Y en griego, Cristo significa Mesías, o sea, ungido. Cristo, el Mesías, el ungido, el consagrado. Todo eso estaba prefigurándose. Entonces, la unción con este oro tiene una importancia enorme, enorme porque nos une a Cristo.
Jesús es el ungido, es el consagrado, es el santo. Y entonces, claro, y fue ungido en el bautismo. Es bien interesante esto, ¿verdad? Pues como en el bautismo Jesús es ungido espiritualmente. Y viene el Espíritu sobre él. Por supuesto, el agua es el elemento notorio para nosotros, pero de allí se va Jesús del bautismo. Después de ser ungido, se va al desierto y del desierto se va a Nazaret. Después de las tentaciones y el tiempo de ayuno. Y llegó a Nazaret, te leo a Lucas en el capítulo 4, versículo 16. Llegó a Nazaret donde se había criado. Y según su costumbre, entró en la sinagoga el sábado y se levantó para leer. Entonces le entregaron el libro del profeta Isaías. Y abriendo el libro, encontró el lugar donde estaba escrito. Atendamos a esto. El Espíritu del Señor está sobre mí, por lo cual me ha ungido para evangelizar a los pobres. Me ha enviado para anunciar la redención a los cautivos y devolver la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para promulgar el año de la gracia del Señor. Cristo está ungido como rey, como profeta y como sacerdote. ¿Te acuerdas que le dicen, profeta significa maestro? Nosotros nos fijamos mucho en las visiones futuras, pero sobre todo es maestro. Entonces, los cristianos percibieron muy pronto la importancia de este evento de la unción en la vida de Jesús y establecieron ritos ungiendo con óleo consagrado. En el bautismo, de hecho, ungimos 2 veces al niño, ¿verdad? O al que se bautiza. En la confirmación, en la ordenación sacerdotal y en la unción de los enfermos. O sea que el último momento de la vida está también tocado por la unción. La unción es un rito, pues, que acompaña toda la vida del cristiano. Y a través de los ritos nos acercamos a Cristo, nos cristiconformamos, nos hacemos partícipes de su unción. Y según San Cirilo de Jerusalén, decía que cristiano significa la participación en la unción de Cristo, porque Cristo ungido, cristianos ungidos, ¿verdad? Con Cristo. Pero veamos, aquí también está el Espíritu Santo, que se entiende y no se entiende porque es un misterio elevadísimo, pero todos sabemos amar. Y entonces hay una connaturalidad con el Espíritu Santo, íntima, en nuestros corazones. Y decía San Agustín que estos ritos no llegan a ser suficientes, porque se necesita lo que él llamaba la unción continuada. O sea, la posibilidad de recibir de nuevo el efecto de la unción que hemos recibido en el bautismo y en estos sacramentos, y reavivar la llama de fuego del Espíritu que quizá ha quedado escondida o oculta o semiapagada, para que el seguimiento de Cristo y su invitación a identificarnos con Él no sea, dice San Agustín, algo humano, algo puramente voluntarioso, sino divino. Entonces, claro, nos acercamos al Señor. Y dice San Juan de la Cruz: oh cauterio suave, oh mano delicada, que a vida eterna sabe y toda pena paga. O sea, ponernos en oración. Es una invitación, ¿verdad? Ponernos en oración. Y además, hacer de toda la vida oración. Porque eso es lo que enseña el Opus Dei, la santificación de lo ordinario, hacerlo todo en presencia del Señor y hablando con Él, y así provocar una oleada de llegada del Espíritu Santo. Qué bonito es esto, pues, ¿verdad? Y como le pedimos al Señor, ¿verdad? Que eso que tuvo Pedro y los apóstoles en el cenáculo también nos invada a nosotros y nos transforme.
Porque claro, después de que ellos quedaron ungidos, empezaron a actuar con esa categoría que convencía a los que les escuchaba. Y dice San Agustín, cada persona necesita esta unción, porque su participación en la actividad ordinaria debería de ser un efecto conjunto entre voluntad propia y voluntad de Dios, unción consagradora de Dios. Entonces, eso se tiene que, lo tenemos, es un propósito nuestro, ¿verdad? Levantar al cielo la mirada y del Espíritu y pedirle como le pedía San José María, esa oración tan bonita que muchos de ustedes saben: ven, oh Santo Espíritu, ilumina mi entendimiento para conocer tus mandatos. He oído tu voz y no quiero endurecerme y responder mañana, después. Ahora, oh Espíritu de verdad y de sabiduría, de entendimiento y de consejo, de gozo y de paz, quiero lo que quieras, quiero cuando quieras, quiero como quieras, quiero hasta que quieras. Dios quiere darnos la unción del Espíritu Santo. Dios quiere llenarnos de su Espíritu, precisamente toda la vida de Cristo. Y lo último, ¿verdad? Su pasión, muerte y resurrección es lo que consigue el Espíritu Santo. Con ello nos deja esa capacidad de andar por ese camino, de vivir y conocer esa verdad y de llenarnos de esa vida. Porque Cristo es el camino, la verdad y la vida, pero sin ayuda del Espíritu no podremos. Jesús es el modelo. Entonces todo esto que estoy hablando, ¿verdad? Es como intenta el Evangelio hacernos entender que con la fuerza del Espíritu Santo es como vamos a imitar al modelo que es Cristo, como vamos a ser nosotros Cristos. Y uno dice, bueno, es un poco extremo, pero fíjate, Pablo, ¿verdad? Recuerda que es un converso que estaba persiguiendo a los cristianos. Y esa película buena que de Pablo de Tarso, que está, se entretiene un poco en ver cómo martirizaba a los cristianos. Y cómo cuando muere y llega al cielo, una visión, pues, y se van acercando todos aquellos que él mató o que fue causa de muerte de ellos, acercándose como para perdonarlo y llevarlo a Dios. Y él dice, Jesús murió por nuestros pecados y resucitó por o para nuestra justificación. Este es el núcleo principal de todo lo que decimos nosotros. Cristo muere por nosotros y nos resucita, nos da vida. Y el Evangelio fue escrito para ensanchar esto, para explicar esto. De hecho, Pedro, después de recibir el Espíritu Santo en Pentecostés, se pone a predicar y les dice a los que están allí, hombres de Israel, ¿os acordáis de este Jesús, hombre de bien que pasaba entre vosotros? Pero vosotros le habéis crucificado, o sea, matado, pero Dios lo ha resucitado. Entonces vean ustedes ese contraste. El mundo mata a Jesús, da la muerte, pero Dios resucita. ¿Qué nos viene a plantear Cristo? La resurrección con la fuerza del Espíritu Santo, siendo Él el camino. Entonces, y ese día se convirtieron 3,000. Ubiquémonos en la época, lo que eran 3,000 hombres aquellos en esa época, y en una callezuela, ¿verdad? Callejuela, pues eran muchos. Y al día siguiente, 5,000 de los que estaban mudos, escondidos, temerosos, encerrados, poquito antes. Y se convierten 3,000, 5,000, hasta que tenían dificultad para impartir el bautismo. Claro, nosotros hemos de tener un encuentro con Cristo bajo el fuego del Espíritu Santo. Pidámosle eso en este retiro, ¿verdad? Bajo el viento del Espíritu Santo, bajo la unción del Espíritu Santo, bajo el perfume, porque todas son como metáforas complementarias, ¿verdad? Y es bien interesante saber que el mundo rechaza ahora a Cristo Jesús porque lo ve como un obstáculo para el gozo, para el placer.
Y todos sabemos que el placer mal vivido, mal conseguido, provoca sufrimiento. La droga, el sexo loco, ¿verdad?, etcétera, provoca sufrimiento. O sea, placer, sufrimiento. Pero Cristo ha venido como a revolucionar sufrimiento para tener gozo, entrega para tener gozo. O sea, date cuenta que esta es de las tentaciones más sutiles que hay ahora en nuestro tiempo, ¿verdad? Ver a Cristo como un obstáculo de la felicidad, del gozo, del placer. Hace poquito había una campaña de ateísmo en Europa y decía más o menos así, ¿verdad? There's probably no God. Now stop worrying and enjoy your life. Esto con unas variaciones se fue pasando por toda Europa. Es muy probable que Dios no exista. Por tanto, deja de sufrir y goza tu vida. Entonces, pero puestos en los autobuses con rótulos grandes a todo lo largo del autobús, fue lamentable. Y entonces, claro, pero lo peligroso de esta frase no es que es probable que Dios no exista, no, es que deja de sufrir. Mira que el impacto que esto ocasiona a los jóvenes, ¿verdad? Deja de sufrir, deja de contradecirte tus instintos deja y goza tu vida. Claro, la consecuencia es terrible, es una confusión bien grande. Cuando es al revés, si nosotros tenemos a Cristo, tenemos la alegría. Fíjate que esto, una comparación sencilla, pero es bueno para tener un poco cultura bíblica. Nosotros contamos el día y la noche, días con sus noches. Y la Biblia cuenta noches con sus días. Si tú lees la creación, dice, y así se hizo la tarde y a la mañana siguiente, habla así, la tarde y a la mañana siguiente, es decir, pasa de la oscuridad a la luz. Esto es bien del vacío a la plenitud, de la soledad y de la confusión a la claridad y a la compañía. Entonces, y así muere Jesús en la tarde y resucita en una mañana. O sea, la vida de Cristo no acaba en la noche y la vida del cristiano no acaba en la noche. Es lo que nos está proponiendo el Señor. El Espíritu nos está conduciendo a vivir esta fuerza del Espíritu Santo. Cristo es la luz, es la vida. Y pues para ir terminando, yo solo quiero decir que todo esto se resume en una palabra que dice: Cristo es el Señor. Que lo tienen los voces y tienen nuestros hermanos separados, le gusta, y es una frase preciosa: Cristo es el Señor. Que dice, Él es todo, ¿verdad? Nos saca de la oscuridad a la luz. Y hubo mártires porque decían que Cristo era el Señor. Concretamente a San Policarpo, que lo martirizaron, querían que dijera, en griego se dice Kyrios Kaiser, el Señor es el César. Y entonces él dijo, no, Kyrios Christos, Cristo es el Señor. Y entonces, si como no quiso decir que el Señor era el César, lo mataron, fue condenado. Bueno, pues yo quiero terminar diciendo que tenemos que lograr nosotros esta priorización. El prelado actual del Opus Dei está hablando de la centralidad de Cristo, pero ¿cómo vamos a centrar a Cristo en nuestra vida? Con ayuda del Espíritu Santo. Él ha pagado un gran precio por mí, dando su sangre, y ha resucitado para mí. Está dispuesto a darlo todo por todos, pero también por cada uno, por ti, por mí. O sea, tengo que decir yo, pues, y cuando uno dice Cristo es el Señor, me explica Rainero Canta la Mesa, dice, estoy proclamando no una verdad, sino tomando una decisión personal en la que reconozco a Cristo como toda autoridad sobre mí. La más fuerte decisión de la vida. Cristo o Jesús es el Señor. Pablo la hace, todos sabemos, en aquel momento en que cae en el suelo y pregunta, ¿quién eres? ¿Y qué quieres que haga? ¿Quién eres? Porque obviamente está hablando con Dios,
Pero ¿quién es ese Señor? Especifícate, porque está confundido. Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Y qué quieres que haga? Y entonces comienza Pablo su vida, ¿verdad? San José María, quiero terminar diciendo que así como se hace un silencio previo de unos días, 10 días, desde que se va Cristo hasta que viene el Espíritu Santo, procuremos hacer un poco de silencio personal y abrirle un espacio al Espíritu Santo. El director espiritual de San José María le dijo un día, yo creo que recoge San José María en sus escritos, me ha dicho, tenga amistad con el Espíritu Santo, no hable, óigale. Nos tenemos que proponer nosotros eso. Hay un libro precioso que se llama La acción del Espíritu Santo en las almas, ¿verdad? Hay más cosas que se pueden recomendar, pero qué bonito como le dice San José María, divino huésped, maestro, luz, guía, amor, ¿verdad? Dice que sepa este pobre borrico, así se llamaba él en sus apuntes espirituales, agasajarte y escuchar tus lecciones y encenderse y seguirte y amarte. Pues terminemos nuestra meditación, pero pidiéndole el don del Espíritu Santo a Jesús y que nosotros sepamos oír esas que no son palabras, ¿verdad?, sino que son mociones interiores y metáforas, pero hay tanto que aprender. Santa María, tú que eres esposa del Espíritu Santo y conoces como nadie a Jesús, concédenos el don del Espíritu Santo. Envíanos a tu divino esposo para que nosotros sepamos decir como Pablo, ¿quién eres? Con toda sinceridad. ¿Y qué quieres que yo haga? Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Con tu licencia, soberano Señor sacramentado, pues es importante aprender a contemplar. Y ya que muchos de ustedes pidieron que pusiéramos al Santísimo Sacramento desde el principio, como encargarse personalmente de que Jesús se sienta querido y mimado y entendido y conversado por los otros, ¿verdad? Consolado. Pero eso ya es una cosa personal. De hecho, el examen de conciencia es como un tiempo de contemplación, un poquito examinando, ¿verdad? Pero para decirle cosas bonitas, y después hay un momento de silencio, no para irse, sino para quedarse y hablar con Él, ¿verdad? Y en este ratito segundo de meditación vamos a hablar un poquito sobre el rosario. Digo un poquito porque por el horario, ¿verdad? Para respetar el horario. El rosario, decía Juan Pablo II, que está muy de moda y es muy necesario porque después de 2000 años no ha perdido nuestro anuncio novedad. Aquel remar mar adentro que dice el Señor a los discípulos, remar mar adentro, es actual.
Hay que anunciar más, hay que ir. Y como decía, el centro del querigma, es decir, el centro del anuncio es: Jesús murió por nuestros pecados y resucitó para darnos la vida, para salvarnos. Bueno, pues entonces el rosario hay que usarlo para anunciar, para proclamar que Jesús es el Salvador, el camino, la verdad y la vida. Y aunque el rosario en verdad se distingue por un carácter mariano, es una oración centrada en Cristo, es una oración cristológica. Entonces tiene decía Juan Pablo II, una sobriedad en sus partes, pero una profundidad de todo el mensaje evangélico porque es como un compendio. Date cuenta, ¿verdad?, cómo es una oración perfecta. Los misterios son escenas de la vida de Jesús para ir contemplando mientras se rezan las Ave Marías. El Padre Nuestro es la oración que Cristo nos enseñó. Luego también el Ave María es lo que le dice el ángel a la Virgen María, y la respuesta al Santa María, la esencia de lo que reza la Iglesia. Santa María, Madre de Dios, es el título más grande de ella, ¿verdad? Ruega por nosotros pecadores. Es lo que tiene que hacer María, le decimos. Ahora, en los dos momentos más importantes, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pero no existía la palabra Jesús en el Ave María. Y entonces hace poco, relativamente, pues hablando en términos de iglesia, un papa se dio cuenta y dice: no, es que le falta el centro, Cristo. Entonces viene y es, como dice Juan Pablo II, una montaña que se sube. Dice: salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Ahí terminaba antes Jesús, ¿verdad? Y después Santa María, Madre de Dios. O sea que en la Ave María, Jesús es el centro. Jesús nos enseñó el Padre Nuestro. Además, Pablo, la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, es un trocito de una carta de Pablo, una doxología, una oración de adoración. Y entonces María es como un vehículo, ¿verdad? Pero lo que contemplamos ahí son las más profundas verdades de nuestra fe. Y estamos viviendo, diciendo la oración que Jesús nos enseñó. O sea, pues que hacemos esta contemplación y este repaso de los misterios de la fe a partir de María, que tuvo una vida contemplativa de Jesús. Y esto tiene que estar presente cuando rezamos el rosario, ¿verdad? Porque lo rezamos con este ajetreo de la vida moderna, y entonces nos podemos distraer y acabar en una repetición mecánica de fórmulas, como decía Juan Pablo VI, y que viene como a contradecir la esencia de la oración y de lo que dice Jesús: cuando oréis, no seáis habladores como los paganos, que creen que a fuerza de hablar van a ser escuchados. O sea, no, la naturaleza del rosario exige un ritmo tranquilo, una reflexión mansa, que favorezca la meditación de los misterios de la vida del Señor, y visto a través del corazón de aquella mujer que estuvo más cerca y que supo desvelar su insondable riqueza. O sea, date cuenta pues que Cristo no quiso prescindir de una madre. Podía haber aparecido de 30 años en el mundo y para nosotros sería suficiente, pero para Él no. Para Él no. Él necesitó una madre, quiso necesitar una madre. Esa mediación, ese servicio, y esa es María. Y nos la da por madre a la hora de la cruz. Ya cuando parecía haber entregado todo lo mejor, todavía se ha reservado la última joya, María, y nos la da. Entonces, claro, María Santísima es nuestro tesoro a partir de esa entrega de Jesús. Date cuenta también que María Santísima es la figura que abre el Nuevo Testamento. Temporalmente ella abre el Nuevo Testamento.
El ángel llega a avisarle, llega a comunicarle la encarnación, a pedirle permiso de parte de Dios para encarnarse. Ella acepta. Qué bonito es esto, ¿verdad? Que Dios nunca contradice nuestra libertad, cuenta con ella. Y entonces ella acepta y se vuelve pues eso, el camino, la entrada, la puerta por donde pasa Cristo a la tierra. Y también, dicen los autores de espiritualidad, es la puerta por donde nosotros pasamos al cielo, porque hemos de seguir el camino de Cristo, pero al revés. Y por eso se le llama a la Virgen, es una jaculatoria antiquísima, Llano Acheli, puerta del cielo. O sea, todo esto tenemos que tenerlo presente a la hora de rezar el rosario, porque es riquísimo. Jesús, obviamente, dice Juan Pablo II, estoy comentando algunas frases de Juan Pablo II sobre el rosario, es el maestro por excelencia, es el revelador y él es él mismo la revelación. Pero, ¿qué maestra más experta que María para esto? Si en el ámbito divino del Espíritu ella es maestra interior que nos lleva a la plena verdad. Nadie entre las criaturas conoce mejor a Cristo que su madre. Y es bonito pensar aquí, ¿verdad? Recordarlo. Lo quiso que poner Juan Pablo II y Benedicto XVI, que redactaron eso juntos, los misterios luminosos, quisieron poner las bodas de Caná entre los misterios, ¿verdad? Qué bonito es esto, las bodas. Y María es, las bodas de Caná, la conversión del agua en vino es su primer milagro. Y ahí está María, y lo hace por intercesión de María. Esas enseñanzas, ¿verdad? ¿Qué nos está diciendo el Señor? Por intercesión de María conseguiréis que el agua vuestra, quizá un agua un poco purificada, ¿verdad? Cargada de pecado y de debilidades, se convierta en vino. Y no solo en vino, sino en el mejor de los vinos. No sé si ustedes han visto las declaraciones de ese artista que se convirtió haciendo la película del Padre Pío y cómo se convierte en gran medida rezando el rosario. Que cuando oía que los monjes lo rezaban en un monasterio donde estuvo, se impactó sin entender lo que decían. Porque no entendía nada, porque no sabía nada. Pero se impactó. Y entonces dice que siempre coge el rosario para ganar paz. O sea, nosotros podemos imaginarnos a María ejecutando esa misión, ¿verdad? En la boda de Caná, intercediendo por nosotros, hacer lo que nos diga, que es su consejo permanente. ¿Qué nos dice una buena madre? Pues haga lo que su maestro le dice, lo que su papá le dice, y son buenas cosas. Y qué mejor maestro y padre y amigo y hermano que Jesús. Y María nos dice, haz lo que Él te dice. Entonces, con María podemos recorrer las escenas del rosario y dice el Papa que es como ir a la escuela de María para leer a Cristo, para aprender a leer a Cristo, penetrar sus secretos y entender su mensaje con María Santísima. Yo te digo, cuando a mí me pasa, pues pienso que a todos, ¿verdad? Pensando en mi rosario, pues lo siento un poco pobre, ¿verdad? Después de lo que dice Juan Pablo II aquí. Y podíamos rezar más rosarios si es tan fácil. Y ahora con el uso de internet, ¿verdad? Que se puede rezar en 16, 15 minutos un rosario. Y cuando vamos en el carro, cuando vamos en la calle, cuando hacemos ejercicio, en fin, para pedir tantas cosas que necesitamos. Ir a María para con María conseguir. San José María le llamaba la omnipotencia suplicante, porque todo lo puede cuando ella le pide a Jesús. Como el mejor hijo que se pueda pensar se va a negar a la mejor madre. Es imposible. Es imposible. Y es bonito también acompañar esta invitación que han hecho Juan Pablo II y Benedicto XVI cuando era era un ministro, de verdad, del Papa, no era Papa todavía cuando hacen
pero fue encargado de estudiar, presentan los misterios luminosos. ¿Por qué misterios luminosos? Porque es la luz de Cristo, del reino de Cristo, que se expande por el mundo. El bautismo del Señor, ¿verdad? Ya está expandiéndose, y luego la boda de Caná. Las bodas son importantísimas, el casamiento es importantísimo. Así brotan las familias, nacen las familias. No nos acostumbremos a eso, ¿verdad? Es muy importante. Y luego la predicación de los misterios del Evangelio del Reino, la transfiguración, que nosotros somos salvadoreños, y bueno, pues tenemos una especial devoción a Cristo transfigurado y al Señor que dice: este es mi Hijo, el amado, en quien tengo puestas mis complacencias, escúchenlo. Claro que podemos decir: Señor, perdón porque yo no te he escuchado. Quizá ahora en mayo tengo que afinar y ponerme como propósito, pues acercarme a María rezando el rosario mejor y más. Y claro, hacer romerías para visitar pues a María en alguno de sus templos dedicados a ella. En fin, todo eso es muy bueno. Y Juan Pablo II dice que el rosario es una oración por la paz, pero es también una oración por la familia y para la familia, de la familia. Y dice, pues, fue antiguamente apreciado por los cristianos porque favorecía la comunión, y ahora que sí que necesitamos la comunión de la familia. Dicen, hay un dicho, un autor americano: familia que reza unida permanece unida. El Papa toma esas palabras. Claro, quizá hay tanta desunión familiar porque no rezamos juntos. Que vamos a misa juntos, bueno, que bien, ¿verdad? Pero el rosario es como muy nuestro, muy personal. O sea, dice el Papa, conviene no descuidar esta preciosa herencia. Se ha de volver a rezar en familia y a rogar por la familia, utilizando esta plegaria. O sea, pues, que hagamos propósitos aquí hablando con el Señor. Mayo, que no se nos escape, que es el mes de María, a ver qué delicadezas estamos teniendo. Antes hablábamos del Espíritu Santo, pues que el Espíritu Santo pidámosle que nos ilumine cómo acercarnos y para utilizar esa joya que es María Santísima, esa madre que nos ha dado Jesús, para con ella subir, ¿verdad? Con ella ascender y con ella pues producir milagros en nuestra vida personal, convirtiendo el agua terrosa y pura en el mejor de los vinos. O sea, contemplemos a Jesús en el rosario y también pues entendamos que nos lo dice el Papa Juan Pablo II, que contemplando a Jesús, cada uno de sus miembros recupera también la capacidad de volverse a mirar a los ojos, o sea, del perdón, hablando de la familia, pero también hacer la familia humana, ¿verdad? Y la familia del pueblo, la familia citadina, la familia extendida. Dice, da la capacidad de volverse a mirar a los ojos para comunicar y solidarizarse y perdonarse recíprocamente y comenzar de nuevo con un pacto de amor renovado en el Espíritu Santo de Dios. Y hay gente que hace su oración de contemplación con los misterios del rosario. Pues te leo solo un misterio chiquitín el nacimiento de Jesús, ¿verdad? De San José María. Y mira qué ocurrencia y qué bonito lo que dice, ¿verdad? Se ha promulgado, es un ejemplo para que nosotros contemplemos así los misterios, y con esto termino. Se ha promulgado un edicto de César Augusto. Está hablando del tercer misterio gozoso, el nacimiento de Jesús. Y manda a empadronar a todo el mundo. Cada cual ha de ir para esto al pueblo de donde arranca su estirpe. Y como José es de la casa y familia de David, va,
con la Virgen María desde Nazaret a la ciudad llamada Belén en Judea. Y en Belén nace nuestro Dios, Jesucristo. No hay lugar en la posada, en un establo. Y su madre le envuelve en pañales y le recuesta en un pesebre. Esto ya da para meditar mucho, ¿verdad? Frío, pobreza, soy un esclavito de José. Y qué bueno es José, me trata como un padre a su hijo, hasta me perdona si cojo al niño en mis brazos y me quedo horas y horas diciéndole cosas dulces y encendidas. Y le beso, bésale tú, y le bailo, y le canto, y le llamo rey, amor, mi Dios, mi único, mi todo. Y termina diciendo, qué hermoso es el niño y qué corta la decena. En su libro que se llama Santo Rosario, que medita los misterios del Rosario. Entonces, aquí tenemos mucho material. Y antes decíamos, ¿y qué le voy a pedir al Espíritu Santo? Mira, pues si le pides aprender a rezar el rosario y meditar la vida de Cristo a través de los misterios del rosario, unirte a María Santísima en el rosario. Y por supuesto detrás está José, ¿verdad? José, que no aparece literalmente, pero está José. Y entonces nos metemos en la Sagrada Familia, en la familia de Nazaret. Es mucho, muchísimo, una riqueza muy grande. Santa María, enséñanos tú y que este retiro pues marque huella en nosotros, abriéndonos a la devoción al Espíritu Santo, y al Espíritu Santo le pedimos ser cada día más devotos de ti, Madre Santa, de esta joya que Cristo nos quiso donar en el momento culminante de la redención, antes de morir en la cruz. Recordemos que esto es para cada uno de nosotros. Hijo, he allí a tu madre. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Infinitamente sea alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Infinitamente sea alabado. Comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. Le diste el pan del cielo, que tiene en sí todo consuelo. Oremos, oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Que el auxilio divino permanezca siempre sobre nosotros. Amén.